Hermanos, esta mañana hemos de continuar con nuestra identificación con esta iglesia tan particular que está descrita en muy poquitos versículos de la Biblia, la iglesia de Antioquía. Esta es una iglesia que, como dije hace algunas semanas, en una opinión muy personal a lo mejor, pero yo creo que vamos a coincidir en esto. Es una iglesia que refleja una gran cantidad de principios que pueden ser aplicables completamente a la vida de una iglesia como la nuestra o iglesias posmodernas, ¿verdad? Que estamos luchando con un montón de cosas filosóficas, situacionales, temas de nación, temas de imperios, temas sociales muy fuertes. Y aparte de eso, la iglesia en Antioquía estaba ubicada en una ciudad portuaria muy, pero muy importante. Eso le daba características también muy especiales en el sentido de mucho comercio, gente de diferentes lenguas, gente de diferentes etnias, población muy diversa también, y ubicada en un lugar en donde aparentemente hasta los enemigos decían, ¿saben qué? No toquemos Antioquía porque es un puerto de entrada súper importante para todo el norte de Israel. Territorialmente pertenecía a Siria, aunque el idioma común para aquel siglo, después de 300 años de influencia griega y un poquito de influencia romana para ese momento, el idioma oficial, como es hoy en día, el idioma oficial era el local, pero en realidad la gente hablaba el griego comercial básico. Un griego que es como el inglés que se habla hoy por hoy cada vez más en nuestro país, por las razones pues que todos entendemos: el comercio, la industria, el turismo, el movimiento, todo lo que usted quiera. El inglés viene a ser muy importante, tanto que nuestros jóvenes tienen un evento el sábado 15 que se llama Tacos and Friends, ¿verdad? Tacos y amigos, ¿verdad? Quizás hace algunos 40 años le hubiéramos puesto pupusas y cherada, ¿verdad? Pues ahora es Tacos and Friends, ¿verdad? Porque así era esta comunidad, ¿verdad? Muy versátil. También era una comunidad que tenía toda clase de problemas sociales y toda clase de pecados que usted puede imaginar, como nuestro queridísimo San Salvador y cualquier ciudad de la región o de incluso del continente. Así que la iglesia de Antioquía se parece muchísimo a lo que hoy en día sería una iglesia como la nuestra. También he dicho hasta este momento que es muy difícil copiar modelos e implantarlos, pero sí podemos aprender los principios que sustentan los modelos e imitar esos principios, adquirirlos, apropiarnos de ellos y decir: estos son los detalles que quisiéramos aprender de esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia se movió durante toda su existencia bajo ese lema: bajo la mano de Dios. Este es nuestro lema para este año, y hemos venido tratando de aprender algunas cosas del concepto la mano de Dios. De hecho, el domingo anterior este fue el tema: ¿qué vamos a entender por la mano de Dios? Y hablamos de los principios de propiedad, de presencia, de pertenencia, de provisión, y también de protección, y hablamos un montón de cosas para que entendamos que estar bajo la mano de Dios o tener la mano de Dios no significa nada más que Dios haga lo que yo quiero que haga, o que cuando las cosas me van bien, pues hoy sí está la mano de Dios sobre mí, pero cuando las cosas me van mal, entonces la mano de Dios no está sobre mí. Borre ese pensamiento de su mente, porque no significa eso. Dijimos, la buena mano de Dios está incluso sobre aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Solo hace falta que lo reconozcan. Así que nosotros como iglesia hemos adoptado este lema, y usted lo va a poder leer mucho más que yo, teniéndolo de frente, delante de sus ojos: familias que están bajo la mano de nuestro Dios. Y ahí venimos tratando de aprender los principios más importantes. Principio es una determinación, una costumbre, un valor, lo voy a decir de esta manera. Es un valor que uno lo puede guardar en su corazón, y uno dice: esta es una persona de principios. Y en esos principios hay varios elementos, o pueden haber un gran montón, que nos conducen en la vida.
Uno aprende, ¿verdad? Yo en mi vida profesional, trabajando como ingeniero civil, aprendí muchos principios de jefes míos. Algunos eran buenos, otros eran malos, los principios, y uno determina qué cosas va a incorporar a su vida. Cuando vine a los pies de Jesucristo, comencé a ver un montón de principios de la vida cristiana y dije, esto es importante para mí. Este principio se vuelve para mí fijo en la vida. Pues durante todas mis predicaciones, que vamos más cerca de la mitad ahora, usted va a escuchar y a visualizar también que los principios los voy numerando. Los voy a ir numerando. En cada predicación va a haber 1, 2, 3 principios que ahora usted los puede ver a continuación. Y yo les he llamado principios Antioquía. Aquellas cosas que en mi corazón como pastor quedan grabadas y digo, me gustaría que la iglesia lo adoptara, y lo adoptara como una característica de vida, no el modelo, el principio, lo esencial. Y aprendimos por lo menos 6 principios. El primero, en el primer mensaje, fue: el sufrimiento es necesario y si es por Cristo es una bendición. ¿De qué aprendimos esto? De que a los creyentes, a los discípulos de Jesucristo, nos pasan cosas extrañas, hermano, que no podemos entender ni que nos gustan, pero nos pasan. El otro principio que aprendimos ese domingo fue que pase lo que pase, puedo estar seguro bajo la diestra de nuestro Dios, y desarrollé todo un tema alrededor de este principio. Y el número 3, pase lo que pase, los planes de Dios se cumplen porque se cumplen, no porque la gente estaba sufriendo y estaban cambiando políticamente las cosas ahí en el área de Jerusalén, Judea, Samaria, y había persecución. Dios iba a cambiar, plan B. No, Dios tiene un plan, y el plan de Dios se cumple porque se cumple. Y esto lo aprendimos predicado en esa mañana. También el domingo pasado pude compartir el tema de qué significa estar bajo la mano de Dios. Aprendimos, nunca debemos olvidar lo que ya vimos y experimentamos, lo que ya aprendimos al estar bajo la mano de Dios. Y dije, estos hermanos que fundaron Antioquía nunca olvidaron la primera vez que aparece mencionado en el libro de los Hechos el tema, la mano poderosa de Dios. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos han metido preso a Juan y a Pedro, salen, predican, hay milagros, señales, prodigios, la gente se convierte, la iglesia se desborda, es una cosa tremenda, y dicen, porque estábamos bajo la mano de Dios. Así que ellos ya experimentaron esto, que ahora les toca experimentarlo en carne viva. Cuando nos toca experimentar en carne viva algunas cosas que solo habíamos visto de lejos, si nosotros aprendimos principios para ese tipo de cosas, no nos van a sorprender. Así que por favor, les decía el domingo pasado, nunca olvide lo que usted ya vivió, ya aprendió, ya fue instruido, le tocó experimentar de lo que significa estar bajo la mano de Dios en cualquier circunstancia. Y el quinto fue que si entendemos la realidad de la mano de Dios sobre nosotros, la actitud correcta es sumisión incondicional. Esto aprendimos la semana pasada como principios. ¿Por qué? Porque si Dios es propietario, si Dios está presente, si Dios es además proveedor, protector y otras cosas que aprendimos la semana, ¿qué nos queda, hermanos, sino estar bajo la poderosa diestra de nuestro Dios? ¿Cómo voy a estar de rebelde a las cosas que mi Dios, que pone su mano sobre mí en toda circunstancia, cuidándome, guardándome y todo, y yo voy a salir con una actitud de, bien Dios, en esta parte de mi vida no te metas? Pues eso es lo que yo quiero decir con este principio. Esos hermanos captaron rápidamente que siempre estaban con una actitud sumisa bajo la mano de Dios. No hay registro de quejistas. No hay registro de gente lamentándose, llorando y quejándose y protestando. Estos van dispersados por todos lados y saben que Dios tiene un plan y que ellos están bajo la mano poderosa de Dios, y no queda más sino la bendita posibilidad de una sujeción directa a la mano de Dios. Pues son 6 principios que cada vez se van a ir volviendo más prácticos, más prácticos, más prácticos. Yo diría que nosotros hemos comenzado a ver la mano de Dios, hermanos. ¿Cuándo? El día que usted se entregó a Jesucristo para que Él fuera su Señor y su Salvador. Ahí empezó a ver la buena mano de Dios.
Hemos tenido todo tipo de historia de aquí para atrás, pero en la pandemia, hermanos, en la pandemia nosotros vimos la mano de Dios de una manera increíble, a veces brindando sanidad, a veces brindando fuerza, a veces brindando tolerancia, paciencia. Algunos de ustedes que perdieron seres queridos, en eso, ese consuelo tan especial de Dios, en esos momentos que hasta hoy, cada vez que el corazoncito se duele por estas cosas, ¡pum!, Dios vuelve a consolar con su mano y nosotros hemos comenzado a ver cosas. Me encanta la actitud de Moisés, porque cuando está escribiendo el libro de Deuteronomio, en uno de los primeros capítulos de este libro, que es básicamente la fundación del Estado de Israel o de la nación de Israel, Moisés escribe esto: Señor Jehová, Deuteronomio 3:24, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Imagínense que Moisés, muchos años después, a punto de entrar en tierra prometida, 40 años después de las plagas de Egipto y de otras bendiciones, el agua en el desierto, las codornices, el maná, la nube, la columna de fuego, la sanidad, después de ver toda esa cantidad de portentos, a la entrada del río Jordán, dice: has comenzado a mostrar. Déjeme sugerir que lo que está diciendo es: todo lo que ha pasado de aquí para atrás no es sino una parte de lo que significa estar bajo tu mano. Ya nos la comenzaste a mostrar. Ahora viene otra cosa todavía más maravillosa, y estoy seguro que como fue antes, así va a seguir. Y por eso dice: has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Ay, es una cosa increíble, hermanos. Aquellos discípulos que están modelándonos y dándonos principios, los de Jerusalén que han sido esparcidos, igual que el pueblo de Israel que está esparcido de Egipto yendo hacia un lado, ellos también están yendo. No saben exactamente a dónde van, no saben. Porque este tema de las dispersiones de grupos sociales es una cosa horrorosa, hermanos. Nuestro país ha sufrido por siglos dispersiones. Desde antes de la conquista, a veces pensamos que solamente España, la conquista y tal, y tenemos algunas historias mal contadas de la realidad, pero este territorio desde el año, más o menos desde el año 800 antes de Cristo, ya era víctima de algunas dispersiones. Las bandas guerreras del noreste o del norte de México invadían todo esto, ¿verdad? Y por eso es que tenemos culturas semejantes, monumentos semejantes a monumentos que no existían los mexicas todavía, pero que era parte de la cultura tolteca de aquel país. Siempre ha habido. Los españoles eran no más de 500, hermanos. No crea que eran un gran montón, pues traían 5,000 indígenas de México y Guatemala para ir conquistando todo esto. ¿Y sabe qué hacían nuestros pueblos? Huir. 1932, hay un miedo por el comunismo internacional y toda nuestra población indígena, más o menos el 80%, prácticamente desaparece, de tal manera que solo hay 3 puntos en El Salvador donde se habla náhuatl. ¿Por qué? Porque fueron dispersados. Pastores de la misión centroamericana fueron fusilados en 1932. Por lo tanto, el tema dispersión no es nuevo. La guerra, hermanos, esos 12 años de guerra que no se pueden negar, fue horroroso. Horroroso, pueblos enteros. Yo tuve la bendición de trabajar para Visión Mundial entre 1981, 82 y 1983, y mi responsabilidad era llevar la comida a la gente que venía desplazada de los pueblos. Era horrible, hermanos. La gente con matatitos, si no saben qué es un matate, ¿verdad? Es la ropita, un atillo, si lo quieren usar en castellano normal. En un atillo, su ropita, sus cositas, una que otra cacerolita, lo llevaban para una hacienda por ahí que la reforma agraria le había quitado a saber a quién, para pasarle, y allá quedaban sus territorios, sus casas, su terrenito. Dispersión no es un término nuevo para nosotros. Las pandillas sacaron a medio mundo de sus zonas de seguridad.
Y el régimen hace lo propio también eventualmente. Así que este no es un tema extraño. Esta es la razón por la que varias centenas de miles de salvadoreños están en otros países del mundo, porque siempre estamos expuestos a esto. Siempre, siempre. Hay una dispersión urbana interesante. Los jóvenes que se van a casar, traten de comprar una casita en el casco urbano de San Salvador, en el Gran San Salvador. Los han dispersado, hermanos. No pueden, no alcanza la plata para eso. Hay que irse a vivir en la periferia, ahí dispersados también de alguna manera, que la familia ni puede visitarlos porque cuesta 2 horas y pico llegar a 18 kilómetros de la capital. Pues todos estos son señales inequívocas de que en la vida siempre estamos yendo hacia algo, hacia algún lugar o hacia una nueva forma de vida. A algunos la dispersión les llegó porque les salió una beca fuera del país o porque se casaron con alguien de otro país y salen de la seguridad de su nación también hacia el lugar que la mano de Dios les conduce. Por eso estos son tiempos de mucha movilidad local, foránea, unos saliendo, otros volviendo, hermanos. Esto siempre va a pasar y sigue pasando. Dios mueve su mano conforme a su voluntad, eso no le quepa la menor duda. En todo esto que he hablado, Dios mueve su mano conforme a su voluntad, pero Dios no olvida la injusticia ni el sufrimiento que los que causan esas movilidades han provocado. No solo es mover gente, es el dolor en el corazón, es la desesperanza, es la desesperación de no saber a dónde va a ir a parar, de no saber cómo le van a recibir. Y créanme, hermanos, créanme, así como Dios no es injusto para olvidar la buena obra de la mano nuestra, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún, como dice Hebreos 6:10, Dios tampoco olvida las injusticias que unos y otros van cometiendo en toda la historia en el nombre de la ley. En el nombre de la ley. Porque en el nombre de la ley, al igual que en el nombre de Dios, se han cometido atrocidades horrorosas. Horrorosas. Así que estos discípulos se están yendo. No saben, no entienden, no les gusta, no están seguros dónde van a terminar. Pero una cosa es segura, que Dios los está conduciendo en su perfecto plan, su gran plan. Y la gran propuesta de Dios, hermanos, el gran plan de Dios del cual no nos podemos desmarcar nunca, pero nunca, pase lo que pase en nuestra vida. Así estemos en la peor condición o estemos en la mejor condición de nuestro momento de movilidad. Hay un gran plan de Dios y les leo 3 citas que sí las va a ver en la pantalla. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es parte del gran plan de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no demora el cumplimiento de su plan o de su promesa, como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Y número 3, como el gran plan de Dios para la humanidad, por tanto vayan, y este es un gerundio, es mientras están yendo, hagan discípulos por todos lados donde vayan, en todas las naciones donde les toque estar, hagan discípulos. Y naciones no es un término de división geopolítica, no está diciendo vayan a Líbano, vayan a Egipto, vayan a Siria, está hablando de etnias, de tipo de personas, de naturaleza, de identidades, de culturas. Donde quiera que el Señor lo ponga, ya sea fuera de las fronteras o dentro de las fronteras, hagan discípulos. Pues hermanos, si usted quiere saber, no entiendo el gran plan de Dios en este momento crucial de mi vida, aquí tiene el gran plan de Dios en cualquier momento de la vida. Luchando por la familia, tratando con la falta de trabajo o con demasiado trabajo, cualquiera que sea, esto es el gran plan de Dios. Dios se ha manifestado en su gracia para la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, no piensen que Él está retardando su plan. Solamente está dando tiempo para que la mayoría de la población pueda responder a esto. Así que en medio de ese gran plan de Dios, mientras se están yendo, hagan discípulos por todos lados. Ahí está.
Si alguna vez usted se pregunta o me pregunta, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, capaz que le regalo una foto o esta lámina impresa, ¿verdad? Aquí está el plan de Dios para tu vida, el grande, el grandote plan de Dios para tu vida. Así que los dispersados con ese concepto de la mano de Dios, porque es muy importante entender el concepto, por eso lo prediqué el domingo anterior, nunca dejaron de hablar el evangelio independientemente de la situación que estaban pasando. Nunca dejaron de hablarlo a todos los que se encontraron por el camino, de la identidad étnica que fueran, porque ya vamos a leer el texto y dice que primero dijeron solo a los judíos les vamos a hablar del evangelio, y después dijeron, ¿por qué? Tengo amigos que no son judíos, así que hablémosles a ellos también. Aquí dice todas las naciones, no dice la casa de Israel nada más. Así que ellos nunca pararon de hablar a nacionales de diferentes etnias, nunca pararon. Y mire que la situación de ellos era delicada, dolorosa, a lo mejor parecida a la que usted está pasando en esta misma mañana, o a lo mejor usted diga, no se compara con el sufrimiento de ellos lo que a mí me está pasando hoy. No se compara. Nunca dejaron de hablar. Así que al entrar en Antioquía, hermanos, era imposible callarlos, era imposible. Y por eso tomé como título de esta predicación, imposible callar, es imposible callar. Leamos pues esta pequeña porción en el libro de los Hechos. Siempre voy a tratar de volver la mente y el corazón de ustedes a la historia esta, pero vamos a leer solamente los versículos que esta mañana vamos a estudiar. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19. Ahí vamos a comenzar y solo leemos 3 versículos nada más. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia, el norte, lo que ahora podría ser Líbano, Chipre, una isla en el Mediterráneo, y Antioquía, la ciudad de la que estamos hablando. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, el norte de África, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Padre Santo, entendemos que tu mano está sobre nosotros. Y que tú anhelas en tu gran plan que este mundo oiga el derramamiento de tu gracia en tu Hijo Jesucristo para salvación. No estás tardando nada, Señor, nos estás dando tiempo a nosotros de hablar y a otros de oír. Por lo tanto, Señor, estamos 100% seguros que así como estos hermanos mientras estaban yendo hacían discípulos y nadie los podía callar, es lo que tenemos que hacer. Acláranos esta mañana, Señor. ¿Por qué callamos? ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué no están viniendo multitudes a los pies de Jesús en esta época? A lo mejor, Señor, no tiene que ver con tu mano, tiene que ver con nuestra boca, Señor. Así que por favor, háblanos esta mañana y condúcenos a tomar decisiones para que muchos puedan decir que no nos pueden callar y pedirnos que dejemos de hablar de Jesucristo. Y en el nombre de Él nos quedamos en tus manos para que este mensaje se cuele bien en todo nuestro ser y yo lo pueda expresar con amor, Señor, pero también con denuedo, con poder, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Gracias, hermanos. 2 puntitos esta mañana. El primero de ellos lo sabían, nosotros lo sabemos. ¿Qué sabían ellos, hermanos? Ellos, hasta me atrevo a decir que nosotros hoy sabemos más de lo que ellos sabían en aquel momento. Pero había cosas como muy básicas, muy elementales que aquellos hombres, mujeres, niños y ancianos sabían perfectamente bien. Y vamos a tratar de hacer un recorrido por la Biblia para que ustedes vean qué es lo que estas personas sabían. Y en el Evangelio de Mateo, en una conversación muy, pero muy particular de Jesús con Pedro y por supuesto con los demás discípulos, ellos aprendieron quién era Jesús.
Claramente aprendieron quién es Jesús, porque esta es una pregunta que tenemos que estar bien claros nosotros también. Si a usted le preguntaran de repente en una entrevista televisada o para un periódico, ¿quién es Jesús para usted? Uno debería tener una respuesta como esta que Pedro de su corazón suelta. Y esto es lo que todos estos hermanos sabían. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa era la pregunta que les lanza Jesucristo. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo puedo imaginar el tremendo silencio en aquel momento. ¿Quién es Jesús? No quién es Jesús para usted, ¿quién es Jesús? Posiblemente en el corazón de muchos de nosotros tengamos muchísimas respuestas, todas buenas, porque así lo vemos nosotros, pero ¿quién es Jesús? Y Pedro da una respuesta contundente. Entonces le respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración súper poderosa. Súper poderosa. En el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los demás, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y por favor, hermanos, lo que ellos sabían de Jesús no era solo lo que Jesús había hecho. En el texto que hemos leído, primero pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No que he hecho yo, ¿quién soy? Y la respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, el enviado, el prometido, el Mesías, el que Dios le había dicho a la nación, de eso eres. Y de repente en el Espíritu, porque si el Espíritu Santo no está trabajando, esto no se declara. En el Espíritu le dice, el Hijo de Dios viviente, el Dios viviente. Y esta es una declaración pero explosiva, hermanos. Porque para un judío, oír que alguien es el hijo de, significa que tiene la misma esencia y naturaleza del Padre. O sea que le está diciendo, tú y el Padre son uno solo, son iguales, son igualitos. Pedro no sabe nada, no ha estudiado teología de Dios, ni teología del hombre, ni teología de Cristo. El Espíritu le revela y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos hermanos discípulos de la iglesia de Jerusalén que van en dispersión por allá, saben quién es Jesús. Después está lo que hace Jesús. Me es necesario padecer, morir y resucitar. Pues esto es lo que hizo Jesús. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Trate de darse una respuesta sincera, no teológica ni forzada por mí o por las clases de teología. Eso nos da el conocimiento. Pero uno decide quién es Jesús para mí. Y cuando yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, estoy absolutamente bajo la total autoridad del Altísimo. Jesús no es solo un profeta, no solo es un maestro, no es el Mesías. Jesús no solo es el Salvador, no solo es el Redentor, no solo es el que justifica, no solo es el que me toma en el hueco de sus manos, no solo es el que le conoce el nombre a las ovejas y la llama por su nombre y da su vida por sus... Es Dios, hermanos, eso es lo que están diciendo. Y esos hermanos, cuando tienen esa convicción grabada en su mente, por supuesto que el testimonio de Jesús va a brotar inmediatamente a cualquier precio. Por eso los mataban, hermanos. No por decir que Jesús había muerto, tal vez por decir que había resucitado. Pero cuando ellos decían que Cristo era el Hijo del Dios viviente, todo su panorama cambiaba. Hoy, desde hace muchos años, como a Jesús le hemos ido rebajando su nivel, de repente decimos el colocho. Me da tanta cólera, hermanos. Es una falta de respeto. Es el Dios Altísimo. Jesucito. Es como cuando dicen Diosito. No es Diosito, es Dios el Todopoderoso. Y esta gente lo sabía perfectamente. ¿Qué hizo Jesús? Ahora sí, ¿qué hizo Jesús? Ya adelanté algo de esto. Pero en el Evangelio de Juan, él se encarga de decir, y en Juan capítulo 10, y vaya conmigo a la Biblia, por favor, para que usted tenga este contacto visual con la Escritura. En Juan capítulo 10, me encanta porque él está dando este discurso del buen pastor.
Y en el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 10, dice de la siguiente manera: también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son judíos ni descendientes de judíos, no son. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Eso es usted y yo, hermanos. Estos somos esas otras ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Me encanta esto, porque ¿qué es lo que sabían a los hermanos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Yo pongo mi vida, dice el Señor, y la vuelvo a tomar. Tengo poder para las dos cosas. Pues cuando le hagan la otra pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Pues fácil, puso su vida en lugar de la mía y Él la volvió a tomar. Como tomará mi vida en la resurrección también en el futuro. Esto es lo que sabían, hermanos. La tercera cosa importante que sabían es que les había mandado Jesús. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, mandamiento que compartimos, por eso hablo de principios. En el capítulo 17 de Juan, versículo 18, la Biblia dice de la siguiente manera: está orando por nosotros el Señor. No son del mundo, dice el 16, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y mire el 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Interesante. Porque estos hermanos que están siendo dispersados, creo que sabían perfectamente que esa dispersión era parte de un envío forzado, porque si no, no iban. Si alguna vez a usted le toca salir de la seguridad, la comodidad o la estabilidad del lugar de residencia, y lo tienen que mandar de su empresa para otro país. Aquí hay varios que el Señor mandó a no uno, sino a más de un país eventualmente. O si un hijo de nosotros tiene que ir afuera, debemos recordar con toda claridad que el Señor dijo claramente: así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ellos. Si esta convicción no existe antes de salir de un lugar seguro para otro lugar que no sabemos cómo nos va a ir, yo diría: espérese. Pero por encima de becas, mejores plazas laborales, por encima de seguridad porque está muy peligroso o porque hay falta de esperanza en el país o inseguridad jurídica en la nación, antes de tener estos motivos, los cuales todos son válidos, porque simplemente soy aventurero y quiero ir a probar otro lado, asegurémonos que este es un asunto de envío. Los dispersados sabían perfectamente: nos echaron, nos sacaron. Nos quitaron las casas, el ganado, las tiendas, los negocios. Yo tenía un negocio allí en la plaza central de Jerusalén y me echaron, ¿verdad? Y la gente puede empezar a llorar, a luchar, a maldecir, a maltratar a los gobernantes de la ciudad de Jerusalén porque los habían echado de su zona de seguridad, o decir: el Señor nos debe estar enviando para algún lugar. El Señor debe tener algo importante para eso. ¿Por qué te vas a ir a vivir donde te vas a ir a vivir? Pues porque el Señor muy probablemente le está llevando a vivir a ese lugar. Ellos lo tenían claro, era lo que sabían, hermanos. Esto sabían ellos perfectamente. ¿Qué les advirtió Jesús? Esto es lo otro que sabían. Ya ve, primero dije, sabían quién era Jesús, sabían qué había hecho Jesús, sabían a qué los había enviado Jesús. Y cuarto, ellos sabían perfectamente que Jesús le había hecho un par de advertencias a ellos. Y en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y por eso no debe sorprendernos nada de lo que nos pasa, hermanos, de verdad. Vamos a llorar y vamos a sufrir a lo mejor por algunas cosas. ¿Sabe qué es lo más peligroso? Cuando la estamos pasando demasiado bien. Ni nos acordamos que estamos enviados cuando todo está re bien. Pero en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 20 hasta el 16:4, pero siga la lectura conmigo. Dice de esta manera: acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Se acuerda que dije?
Dios no olvida las injusticias cometidas. Tienen pecado, dice él. Y luego, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Saben quién hace esta obra maravillosa? El Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, creemos firmemente que el día que nos entregamos a Jesús para que Él fuera mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón y me sella con la promesa de salvación. Y a partir de ese momento ya no estoy solo. Jesucristo está a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros mientras el Señor vuelve. Y además de eso, si yo no sé qué decir, si yo no quiero hablar, si el Espíritu Santo está, hasta las piedras van a hablar, hermanos. En serio, si nosotros callamos. Así que les está diciendo el Señor: hey, ojo, no se trata de ustedes, se trata del Consolador. Él va a dar testimonio de mí y ustedes van a dar testimonio de mí también. Versículo 16, capítulo 16, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, para que no caigan en medio de esto. Les expulsarán de sus sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde un servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya les había dicho. Así que esos hermanos, la cuarta cosa que saben, y hay más versículos de esta naturaleza como en el libro de los Hechos, dice que ya el Señor les había advertido que por medio de muchos sufrimientos habrían de entrar en el reino de los cielos. Así que la gente, sabiendo eso, no dejaban de predicar a Cristo en el templo y en las casas. Esto es Hechos 5. Así que, hermanos, estas cuatro cosas fundamentalmente sabían más, pero saben quién es Cristo, saben qué hizo Cristo, saben perfectamente y sin ninguna duda a qué les mandó Cristo, y saben perfectamente qué les advirtió Cristo. Les dijo: eventualmente van a pasar por padecimientos de todo tipo. No solo una de las cuatro operan en los hermanos que están saliendo para fundar la iglesia de Antioquía. Por eso les digo, tenemos que aprender los principios de ellos. La causa quizá de mi mudez respecto de Jesús puede ser que alguna de estas cosas no ha penetrado completamente en mi corazón. Me dispersan y lo primero que pienso es que malo Dios, me ha abandonado Dios, se olvidó de mí Dios. Porque a veces es un cónyuge el que lo disperse a alguien. O la familia de uno lo puede dispersar, no tienen ni que salir de su casa. Y uno sufre mucho por esto, y vamos que hay que sufrir. Pero nunca debo olvidar estas cuatro cosas que he mencionado, porque esto es lo que ellos sabían. Así que a pesar de su situación tan compleja, tan difícil, tan sufrida, todo lo que ustedes quieran, no paraban de hablar. No paraban de hablar de Jesús, no paraban. Pues hay que darle de comer a niños, hay que ver cómo amamantamos, que se iban a deshidratar en el camino las mujeres que estaban en lactancia y no iban a poder amamantar a las criaturas. Hay que comer, hay que buscar un techo, todo lo que tienen que hacer. Aparte de lidiar con el sentimiento de pérdida o de ganancia, pero no paraban de hablar de Jesús. Este es un parámetro súper alto. Las cosas extrañas de la vida jamás fueron para ellos un impedimento para hablarle a judíos y a griegos. Eso es Antioquía. ¿Por qué hemos dejado de hablar de Jesús? Y quisiera decir que me estoy refiriendo a la iglesia mundial, y en cierta forma sí. Pero esta es una conversación entre su pastor y las ovejas. Ovejas. Debo decir que no sé lo que ellos sabían. ¿No sabía usted
que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? ¿No sabía usted que Él puso su vida para volverla a tomar por amor a mí? ¿No sabía usted que Él había enviado a todos los suyos para que anunciaran el Evangelio por todos lados? ¿Acaso no sabíamos que habríamos de pasar por dificultades? Es probable. Pero a partir de hoy, 2 de febrero de 2025, sabemos exactamente lo mismo que sabían aquellos hermanos. Exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces hemos cantado este canto? Este versículo hecho canto. Pedro escribe en el capítulo 2 de su primera carta: mas ustedes son linaje escogido. Nos gusta sabernos linaje escogido, ¿no es cierto? Real sacerdocio, el ministerio delegado no solo a un grupo privilegiado, sino a toda la iglesia. Real sacerdocio. Por eso yo no necesito un sacerdote para que interceda por mí, porque yo mismo soy sacerdote. E intercedo por los demás y los demás interceden por mí. Y aparte me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Real sacerdocio. Y mire esto, pueblo adquirido por Dios. No soy sin nombre, no soy sin nación, le pertenezco a Dios y tengo la nacionalidad celestial. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Porque ustedes, dice, ahora son ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Yo lo sé. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas, mi vida pasada, a su luz admirable, lo que puedo contemplar con esperanza, con gozo, con alegría. Así que ellos sabían, nosotros sabemos. Y me deja sin excusa, hermanos. Esto es lo que sabían. Como dije hace unos minutos, sabían menos de lo que yo sé ahora. Mucho menos. ¿Por qué callamos entonces? ¿Por qué callamos? Porque no hay más testimonio de Jesús. Porque no hay más personas viniendo y viendo. Yo puedo predicar cualquier cantidad de mensajes evangelísticos, hermanos. Digamos que se me da. Pero son ustedes, hermanos. ¿Para qué le voy a predicar el evangelio a ustedes? Díganme. Entonces, la primera cosa que aprendemos de aquellos hermanos es que lo que sabían era radicalmente fundamental para ellos. Y sabían lo mismo o menos de lo que nosotros sabemos ahora. Y el segundo punto, un poco más rápido. Ellos lo practicaban. Lo que sabían, lo practicaban. Nosotros, un par de pensamientos, tal vez 4 cositas que tienen que ver con experiencia. La primera de ellas, tenían una experiencia con Cristo personal y genuina. Yo anhelo que la experiencia personal de mis hijos y de los hijos de mis hijos sea personal. Puede ser que algún día el Dios de digan el Dios de mis abuelos, el Dios de mis padres, pero si eso se queda hasta ahí, no tiene el mismo peso cuando dicen mi Dios, mi Dios. La experiencia de esos hermanos había sido pero tremendamente personal. Cuando dice, y muchos creyeron, no está hablando que muchos levantaron la mano en un culto, no, caían postrados, hermanos. Una vez en un grupo pequeño que teníamos donde había gran mayoría de personas que no habían optado por Jesús. El 80%, tal vez más de ese grupo eran personas que no habían creído. Y un día estaba en una conversación, ellos no sabían que yo era pastor, yo había sido presentado como el ingeniero Castro, un hombre que lee la Biblia y nos la va a compartir, así me habían presentado. Y un día estaban platicando un grupo de ellos
yo estaba cerca, pero estaba pendiente de su conversación y decían, a mí me caen mal los evangélicos. Fíjate que una vez a mí me rodearon, mira, andaban como 20 y me agarraron como 5 o 6 de ellos y me pusieron las manos y me echaron fuera los demonios, no sé qué, y me ponían la mano fuerte y caí de rodillas y ahí me tenían arrodillado, me tenían ahí y dice, arrepiéntete pecador, no sé qué. Y entonces dice, yo lo que hice fue decir, vaya, está bueno, pues si no, no me soltaban. Y otro llevaba una tablita donde iba poniendo los números. Si ese hombre hubiera muerto en el periodo ese, pensando en nuestros amados hermanos, que él había experimentado un creer genuino en Cristo, se hubiera ido al infierno, no había creído. Y otro contó otra historia por ahí, y como yo estaba como de espalda a ellos, muy pendiente en la sala de la casa, a este mismo que había contado esa historia, y te mando un saludo hasta Milán, Italia, hermano querido del alma, mi primer bautizado aquí. Y me dijo, ¿qué hacían los cristianos en el tiempo de Jesús cuando creían? Y yo me giré y le dije, se arrepentían de sus pecados, obedecían a Cristo en sus caminos, Él les transformaba la vida y se dejaban matar por dar testimonio de Jesús. Y seguí aquí. Eso hacían. Eso hacían. La experiencia genuina de conversión que yo puedo marcar perfectamente en día y hora, el día que Cristo me salvó, que yo vine a sus pies arrepentido para que Él me salvara. 18 años tenía, 19 años tenía. 19 años. Ese día yo, después que me habían evangelizado por no sé cuánto tiempo, yo resistía el mensaje del evangelio. Mis amigos de la universidad se habían convertido, mi amigo de barrio se había convertido, otras personas, incluso Diana, con quien habíamos sido compañeros en bachillerato, alguna vez me había compartido quizá. Decía, no, pero ese día yo tenía prisa. Y le dije a mi amigo, llévame rápido, porque ellos predicaban ahí por el Mercado Central, en un lugar que se llamaba el Aposento Alto. Dios bendiga a Félix Vidal y su familia por tener este lugar, a Julio Barahona por estar pendiente también de esto, a Wilfredo Figueroa, a Reinaldo Pérez, que eran los que trabajaban ahí. Yo repartía tratados a la gente para que entraran, pero yo no era creyente. Ese día fui desesperado y vi la película de Barrabás, que no es totalmente una historia lo que contaba la película, pero al final de la película el Barrabás sale corriendo por la playa gritando, en mi lugar, el Cristo murió en mi lugar. Ese día no pude más y mis lágrimas comenzaron a brotar y yo estaba en ese momento entendiendo que Cristo había muerto en mi lugar había muerto. Ese día era un 9 de mayo de 1978, 10:15 de la mañana. No lo puedo olvidar y jamás lo voy a olvidar, hermano, porque ese día tuve una experiencia genuina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede contar su historia, puede saber que esto marcó su vida, porque estos hermanos tenían experiencia de esa naturaleza con Cristo. No masivas, no a saber, no movidas por el ambiente de un templo en una producción evangélica, sino por una entrega del hecho, como Pablo, de caer a tierra arrodillado, postrado, con todo el señorío que él tenía, y decir, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Pues esa experiencia estos hermanos la tenían genuinamente. Genuinamente, hermanos queridos. Ellos lo practicaban así. La segunda cosa que ellos practicaban y que era evidente en ellos era una transformación total de la vida. Transformación total. Porque imagínese usted, se sabían amados, perdonados, lavados, justificados, redimidos, renacidos a una nueva vida y transformados en nueva criatura. Todo eso sabían que eran. Y esto era una transformación evidente. No robaban, no mataban, cuidaban a sus familias, tenían buen testimonio, se apartaban de idolatría, ponían a Cristo en el lugar que correspondía, tenían seguridad en la promesa de Jesús. Era una transformación total, su lenguaje fue transformado totalmente, las actitudes de la vida fueron transformadas. Pero no podemos vivir en familia, no podemos vivir en matrimonio, porque tus actitudes, mis actitudes, ¿y Cristo dónde está entonces, pues? ¿Dónde?
Ellos habían sido totalmente transformados. Usted ya sabe, hermanos, yo crecí en un barrio fuerte de San Salvador, barrio de Concepción, la Plazuela ya, la Colonia La Joya, 24 Avenida Sur. Los mayores saben qué significa 24 Avenida Sur. Le doy un punto de referencia, el mercado de la Tiendona cuando era feo. En esos barrios se sobrevive, no se vive. Yo decía, ¿cómo puede ser que mi amigo que vive a 2 cuadras, que era un patanazo de primera, no había conversación donde las palabras soeces no aparecieran, no solo malas palabras, soeces? Y decían, esto no puede ser. Pero vengo a los pies de Cristo el miércoles 9 de mayo en la mañana y ese mismo día no me salen, no puedo. Mi lenguaje era muy florido, hermanos. El doble pensamiento, la chabacanería, la vulgaridad, la soecidad. Mi escuela estaba a 50 metros de la calle Celis, hermanos. Y yo, bendito Dios, nunca fui a ese lugar. Dios me guardó. Pero cuando hay una transformación genuina, y perdone que hable de mí, pero es lo que más conozco. Comenzó una lucha tremenda. Bendita lucha con algunas cosas que yo sabía que tenía que entregárselas al Señor. Un montón. Actitudes, pensamientos, costumbres, hábitos, visión de la vida. Empecé a anhelar tener un hogar que valiera la pena tener para la gloria de Dios. Comencé a pensar en que mi vida era mucho más que una profesión. Ya estaba estudiando mi carrera en ese momento. Mi pastorado viene añales después de haber estudiado en la universidad y trabajado como tal. No fui a un seminario, no soy producto de un seminario. Pero soy producto de una experiencia genuina de transformación que me hace decirle a Cristo a los 20 años, Señor, lo que tú me pidas que haga, eso voy a hacer. Si me pides que te sirva, te voy a servir. Cuando me invitan para ser parte del equipo pastoral de Iglesia Bautista Miramonte en marzo de 1995, eso fue lo primero que vino a mí. Montesión, unos metros arriba de la piscina, entre la capilla y la piscina, unas piedras, y yo diciéndole al Señor, toma mi vida porque te quiero servir cuando tú me digas cómo servirte. Y habían pasado años entre ese momento y aquel. Yo puedo decir que no hay fe en Jesucristo sin transformación evidente, hermanos. No puedo. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura, hermanos. No puedo seguir diciendo, así me enseñaron mis abuelos, mis padres, mis tíos, la sociedad así me hizo daño y por eso yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, porque el Espíritu Santo es más poderoso que el mundo, hermanos. Y el Espíritu Santo de Dios me tomó y me empezó a transformar. Y sigue, tengo 65 años, sigue, porque esta pieza es dura, como usted, como yo. Ellos entendían la transformación evidente, esto lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, ellos habían experimentado un sentido y convicción de deudor. Piensen mucho en esto, deudor, uno que tiene una deuda. Pablo les escribe a sus amigos y conciudadanos étnicos, estoy en deuda con todos ustedes. Tengo que anunciar esta noticia al mundo entero, decía él. Estoy en deuda. Tengo deuda. ¿Por qué? Porque igual que aquellos leprosos del libro de los reyes que encontraron comida, vestidos y todo en el campamento asirio, de la misma manera que ellos, siendo leprosos y rechazados por el sistema, regresan porque sus hermanos están muriendo de hambre y uno tiene una deuda porque ha encontrado toda la bendición, la salvación, todo lo que quiera y tiene una deuda con los que todavía no escuchan de Jesús. Soy deudor, decía Pablo, soy deudor. Y escribe en 1 Corintios 9:16, para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio porque lo considero una obligación ineludible y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pues la iglesia sigue viviendo como que no hubiera ninguna consecuencia personal por no anunciar el evangelio.
no hay sentido de deudor. También ellos lo practicaban como experiencia, era un empoderamiento incuestionable. No eran débiles, pusilánimes, eran muy fuertes, poderosos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les había dicho: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes en Mateo les ha dicho: vayan y hagan discípulos por todos lados. Vayan, hagan discípulos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que estos hermanos tenían una experiencia increíble de empoderamiento. Eso de, no puedo, hermano, es que no sé, es que me van a preguntar de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Díganle lo que sabe. A ver, un teólogo fuerte. Rommel, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Ángeles, en la cabeza de un alfiler. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿No sabes? Pues eso dígales. Pues no sé, hermanos. Ni siquiera he tenido un alfiler en la mano, mucho menos cuántos ángeles caben allí. Eso no sé. ¿Y cómo va a ser lo de la cabeza de la bestia que tiene 10 cuernos, 7 cabezas? No sé. Bueno, deberíamos de saber eso, pero no sé. ¿Y cómo va a ser cuando Cristo venga? ¿Se va a quedar a medio cielo o va a venir? Va a poner, porque dice que va a poner su pie, pero aquí, allá en otro libro, en Apocalipsis, dice que va a venir y... No sé. Dice, brother, sos evangélico y no sabes nada. Espérate, lo que sí sé es que Dios amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo para morir por ellos y darles salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Quién no sabe eso, hermano? Dígame usted. ¿Quién no? Así que no me diga que es porque no sabe, y no me va a decir que no tiene poder para hacerlo. Es que, hermano, usted se para y habla y conoce y tal. No, espérese, no se confunda. El poder para anunciar el nombre de Cristo para todos los que han creído en Él y tienen su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Si usted me dice que no tiene el poder para hablar de Cristo, es posible que el Espíritu Santo esté opacado, adormecido, achicado, como dice la palabra, en algún lugar, y que no le damos lugar para que el Espíritu reaccione. Pero por poder no es el problema, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, y esos hermanos lo sabían, hermanos. Así que la praxis de ellos, la práctica de ellos era: he experimentado una genuina relación con Jesús. Él transformó totalmente mi vida, aunque sigo luchando con un montón de problemas, pecados, situaciones, dificultades. Va a luchar toda la vida, hasta el último instante se terminan luchando a favor de uno porque no hayan dónde enterrarlo. Hasta ahí hay lucha, pues, hermanos. Y en las herencias, hasta ahí hay luchas. Así que si tiene bienes materiales, póngalo ya a nombre de sus hijos y todo el efectivo gásteselo, porque ahí lo van a enterrar de alguna manera, usted ni cuenta se va a dar a dónde. Pero hay luchas, hasta ese momento hay luchas. Recuperemos el sentido de deudores. Tenemos una deuda con la humanidad que no ha oído, con las naciones que no oyen el Evangelio. Esta es una iglesia misionera por definición. Y hay naciones que ni siquiera tienen la Biblia en su propio idioma. ¿Y quién les predicará si no son enviados algunos, pues? Además, una experiencia de empoderamiento. No se asuste porque de repente ha pasado algo y usted reaccionó un poco en la carne, pero le toca la oportunidad en el mismo momento de anunciarle a Jesús a alguien que se le llegó a decir: hey, cálmese, brother, cálmese, sí, disculpe, lo siento, perdón. ¿Qué hace? Le va a decir: Cristo mora en mi corazón. Y en este momento perdí el control, pero quiero decirle a usted también que si usted se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús es el Hijo de Dios y que puso su vida por usted y resucitó al tercer día y lo confiesa con su corazón, usted puede tener a Cristo también y va a tener el poder para salir adelante.
¿Y cómo quedó la alianza esta noche? Ah, pues 2-0, porque estas son las conversaciones, ¿verdad? 2-0. Ah, mira, anduvo bien el blanco, anduvo bien el albo. No, es tremendo, ¿verdad? Y es que yo soy aliancista, ¿verdad? Porque el Señor algún día va a volver a la tierra y dice que va a venir de blanco, ¿verdad? Y un caballo blanco. ¿Y alguna vez ha pensado usted en Cristo volviendo a la tierra? Y que todos le vamos a recibir. ¿Ha pensado alguna vez? Si usted quiere ir alguna vez con Cristo en esa vez, pues tiene que creer en Él como en su Salvador personal. ¿Cómo quedó la alianza anoche? ¿A quién le importa, hermanos? Sí. Va a haber tacos de Tijuana, al estilo Tijuana. Dice, ay, ¿qué son los tacos de Tijuana? Pues es un alimento, esa tortillita en la que se pone es parecida al maná. Pero sí sabe del maná, que Dios le dio el maná al pueblo de Israel, y Israel estaba en el desierto. Así me halló Dios a mí en el desierto y me alimentó. Y el maná es un símbolo de Cristo, que es el pan de vida. Y hable de lo que quiera. Del presidente puede hablar si quiere o no. De Petro, de Trump puede hablar si quiere, de los aviones, de lo que usted quiera. Y cuando hay un empoderamiento incuestionable, créame que el Espíritu Santo le va a conducir a una conversación hacia el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. En conclusión, principio Antioquía número 6, porque teníamos 5, creo. Sí, 5. Principio Antioquía número 6. Es imposible para un genuino discípulo de Cristo dejar de hablar de su Señor y de sus maravillas, compartiendo el Evangelio a toda persona. Subrayo, es imposible. Y marco con amarillo, un genuino discípulo de Cristo no puede dejar de hablar de Jesús. No puede, no puede, no puede, por lo que sabe y por lo que ha experimentado. En Hechos 4:20 decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, ahí está la iglesia de Antioquía. Sabemos lo mismo que ellos y más. Hemos experimentado lo mismo que ellos, totalmente. Tenemos el mismo espíritu que los empoderó a ellos, absolutamente. Tenemos el mismo mensaje de ellos. Jesucristo, el único Señor y Salvador. Y tenemos la misma mano que estuvo sobre ellos, tu mano poderosa. Por favor, Señor, devuélvenos el celo y el sentido de deudores a todos aquellos que aún no responden al Evangelio. Que esto no sea negociable. Que veamos cada momento, cada oportunidad, buena o mala circunstancia, como una oportunidad para hablar del nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que veamos un avivamiento en nuestra congregación, en esta dirección también. Gracias, Padre, te bendecimos. Es muy probable que haya alguna persona acá que ha oído la historia de esta iglesia y ha oído varias veces, es necesario tener una relación con Jesús. Esta mañana, ahí donde está, ya sea en una butaca de acá de auditorio o ahí en línea siguiéndonos, Jesucristo le está extendiendo su mano y solo le dice, arrepiéntete, cree en mí, cree que yo soy el único Señor y Salvador. Él es el único que le puede dar perdón de pecados, limpieza total, transformación total y vida eterna. En ese momento, como las de Pablo, quizá no literalmente, a lo mejor sí, si está en casa, caiga postrado delante de Él y dígale, sálvame, Señor, creo en ti, cámbiame, Señor, dame la seguridad de la eternidad, limpia mis pecados, perdóname, Señor, hazme tu siervo, quiero ser tu discípulo. Y no hay duda que el Señor Jesús oirá palabras tan simples como, Señor, hoy te recibo, porque a veces uno no puede decir todas las palabras y Él conoce lo que usted está queriendo decir. Si hay alguien esta mañana que acá en esta nave dice, yo me entrego a Jesús, por favor levante su mano, yo voy a orar desde acá por usted. No tiene que ser
otra cosa. Si usted se quiere entregar a Cristo esta mañana, este es el momento. Por favor, repiense si de verdad tiene una experiencia genuina con Jesús. Esto se lo dejo para usted y su intimidad con Él, porque he dado varios parámetros para que evaluemos si simplemente simpatizamos con Cristo o tenemos una relación genuina con Él. Padre, gracias, Señor. Bendice esta celebración de mesa del Señor que vamos a tener. Por favor, ayúdanos, Señor, a recordar siempre tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.